¿Están por ahí Andrea y Miguel? Miguel no se conectó en la mañana, profe. No sé si tenga algún compromiso. Que Miguel tan faltón. ¿Ya les compartió la tarea de examen? Ya no las hizo llegar el día de ayer por la tarde, me parece. Perfecto. ¿Y Andrea está conectada, Andrea? No la veo. Creo que todavía no se conecta, profesor, pero ya nos mandó la tarea de examen. Perfecto, muy bien. Qué bueno, yo supongo que ya la terminaron, ¿verdad? No se crean. Profesor. Bueno. Vamos a iniciar nuestra clase. En la clase pasada recordarán que vimos selección gamética y estábamos revisando selección cigótica. Y en particular vimos selección cigótica bajo aditividad. Hoy vamos a ver selección bajo dominancia completa y selección bajo sobredominancia. Solo para recordarles, cuando hay dominancia completa, el valor del homocigote dominante y el valor del heterocigote son iguales. La única que tiene desventaja selectiva es la línea homocigote recesiva. Y cuando hay sobredominancia, ambas líneas tienen desventaja selectiva en relación con el híbrido. Es decir, el híbrido es el que produce mayor descendencia. Entonces, aclarado esto, vamos a revisar ahora selección bajo dominancia completa. Solo para recordarles también, en general la selección gamética es más eficiente que la selección cigótica. Eso no lo olviden. Para el caso de dominancia completa, vamos a analizar 3 situaciones. La primera tiene que ver con la situación donde el homocigote recesivo tiene desventaja selectiva. O sea, no es letal, solo tiene desventaja selectiva. Entonces, aquí está la estructura de la población bajo equilibrio Hardy-Weinberg, P cuadrada 2PQ cuadrada, que suma 1 siempre. Y acá al margen está la frecuencia inicial Q0, que es la que vamos a estudiar. Entonces, bajo dominancia completa, les decía, tanto la línea homocigote dominante como el heterocigote tienen el mismo valor reproductivo o adaptativo, y solo el homocigote recesivo tiene desventaja selectiva, 1 menos S. De tal suerte que, recuerden que lo primero que se hace es multiplicar las frecuencias originales por el valor adaptativo, y entonces sería P cuadrada más 2PQ, y aquí sería Q cuadrada por 1 menos S. Recuerden que la línea de abajo que tiene las frecuencias después de la selección no es más que el producto de las frecuencias originales y el valor reproductivo. Entonces, con el procedimiento que ya les había dicho en la clase pasada, lo primero es establecer la estructura bajo el tipo de acción génica que uno quiera. Después se obtiene G barra. Después con G barra se ajusta las frecuencias después de la selección y se obtiene Q1, y después se obtiene cambio o delta haciendo la diferencia entre Q1 y Q0. Entonces, dicho eso, vamos a obtener G barra, que no es más que la sumatoria de la tercera hilera, ¿no? Es la sumatoria de todo esto es G barra. ¿Vale? Entonces, miren, aquí está G barra, y así para ponerle en una expresión muy chiquita es 1 menos SQ cuadrada. Si eso vale G barra, 1 menos SQ cuadrada, ¿cuánto valdrá Q1? Pues Q1 va a valer 1 menos SQ cuadrada, que es la línea que tiene desventaja selectiva, ajustado por la media G barra, más la mitad de la frecuencia del heterocigote. Eso siempre lo vamos a hacer así, recuerden.
la línea más la mitad del híbrido. Entonces, aplicando eso, esta es la frecuencia de la línea, esta es la mitad de la frecuencia del híbrido, ajustado por T barra, y entonces Q1 tiene este valor. Este valor lo uso para determinar el delta, el cambio, y entonces el delta Q1 es más que Q1 menos Q0, todo esto es Q1 que acabo de obtener en la lámina pasada, menos Q0. Hacemos el álgebra, no me voy a detener en el álgebra, eso ustedes revísenla. Entonces llego a obtener que el cambio de las frecuencias génicas, en este caso de la frecuencia del alelo recesivo, representado por Q, es menos SQ cuadrada por 1 menos Q. Pero ustedes ya saben que 1 menos Q es igual a P, porque P más Q es igual a 1. Entonces, esta igualdad es equivalente a esta. O sea, yo lo puedo poner como 1 menos SQ cuadrada por 1 menos Q, o bien menos SQ cuadrada P. Recuerden, todo lo que está en este paréntesis es P. Desde luego sobre P barra. Y entonces vamos a comparar ahora la selección para dominancia completa en contra de la línea recesiva con la selección bajo aditividad. Esta comparación es muy importante porque en general el mejoramiento genético se divide en selección, que aprovecha los efectos aditivos de los genes, e hibridación, que aprovecha los efectos de dominancia y sobredominancia de los genes. Y eso tiene una razón teórica de que así sea, porque fíjense ustedes que si comparan la respuesta a la selección o el delta o el cambio, o sea, finalmente la respuesta a la selección se debe al cambio de las frecuencias génicas, en este caso delta Q. Entonces, si comparan estas dos igualdades, estas dos expresiones, evidentemente encontrarán que la respuesta bajo aditividad es más grande que la respuesta bajo dominancia. ¿Por qué será de esa manera? ¿Quién me dice? Básicamente porque aquí en el numerador tenemos Q cuadrada, y acuérdense que cuando elevamos una fracción al cuadrado se hace muy pequeña, ¿sí? Y también está acá abajo al cuadrado, entonces se hace muy pequeña y esto va a tender a ser 1. Por esa razón, la respuesta a la selección es más eficiente cuando los efectos de los genes son aditivos que cuando los efectos de los genes son dominantes. Repito, esta es la base teórica de que cuando los efectos de los genes son aditivos es preferible hacer mejoramiento por selección. Bueno, es el caso cuando la línea recesiva tiene desventaja selectiva pero no es letal. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando esa línea recesiva es letal. Es decir, el genotipo homocigótico recesivo no deja descendencia o se muere. En ese caso, la estructura de la población, fíjense, el valor adaptativo de la línea dominante y el híbrido es igual a 1, y el valor adaptativo del recesivo letal es 0, se muere o no deja descendencia. Esta es la única diferencia entre esta estructura de la población y esta, cuando la recesiva solo tiene desventaja selectiva pero no se muere. Entonces vamos a ver qué pasa cuando es así. Vamos a obtener G barra no va a ser más que P cuadrado más 2PQ, y con eso vamos a obtener Q1 y delta Q. Fíjense, aquí está G barra, esto sería G barra, y luego aquí estaría Q1. Fíjense bien que Q1, pues como la línea recesiva no deja descendiente, solamente es la mitad de 2PQ, ajustado por G barra. Eso es importante que lo visualicen siempre. La frecuencia del alelo recesivo solo está en el híbrido, entonces va a ser la mitad de 2PQ ajustado por G barra, que es lo que tengo aquí, miren, 1/2 de 2PQ ajustado por G barra. ¿Ok? Aquí puse de manera abreviada este que multiplica P más Q, porque este P más Q es igual a 1, ¿no? Entonces es 1 más Q. Ese sería el G barra. P0 por 1 más Q. Entonces Q1 sería esto. PQ sobre P por 1 más Q. Con este Q1 hago la diferencia respecto a Q0 y obtengo el delta. Todo esto es Q1 menos Q0, hago el álgebra y obtengo que el delta Q no es más que Q cuadrada sobre 1 más Q.
Eso es el delta. Aquí lo interesante, lo que quiero que visualicen es que aun cuando el homocigote recesivo es letal, es decir, que no produce descendencia, aún así no desaparece en una sola generación de selección. Y la razón es muy simple. Como en el heterocigote no se expresa el letal, el alelo letal, ahí va a permanecer y se va a heredar generación tras generación. De tal suerte que podemos concluir que un alelo recesivo, aun cuando sea letal, no desaparece de la población en una generación de selección. Se requieren varias generaciones finalmente para eliminarlo, porque va a estar presente en el heterocigote, no se pierde fácilmente, pues. Vamos a ver el contraste, qué pasa cuando el dominante es letal. En este caso, la línea homocigote dominante o el heterocigote tienen valor adaptativo 0 y solo el recesivo deja descendencia, es la situación contraria. Entonces aquí pueden ver rápidamente que G barra es igual a Q cuadrada. Y entonces, ¿cuánto será Q1? Pues Q1 va a ser igual a Q cuadrada, ¿no? Porque la línea homocigote dominante y el heterocigote no dejan descendencia. Entonces, como Q1 es igual a Q cuadrada, pues entonces Q1 es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si el alelo mutante es dominante y es letal, en la primera generación se elimina de manera completa, de manera total. Eso es lo que significa que el alelo dominante sea letal. Desaparece en una generación y por supuesto se fija el alelo recesivo. Y en la naturaleza hay muchos ejemplos, ¿no? Las plantas androestériles no dejan descendencia. Entonces, para fines de el análisis que estamos haciendo del cambio de frecuencias génicas, pues una planta androestéril que no deja descendencia y si también es gimnoestéril, o sea, el androceo y el gineceo son estériles, una planta estéril no deja descendencia. Si es recesivo, no importa, se permanece en la población. Pero si fuera dominante, desaparece. Desaparece de la población. Ese es el caso de dominancia completa en 3 circunstancias. Y vamos a revisar ahora, bueno, vamos a compararlos. Aquí está la selección bajo aditividad. Esta figurita es muy importante, está en el libro del doctor Molina. Estas figuritas se hacen con las fórmulas que hemos estado obteniendo. Entonces, noten ustedes cómo las frecuencias génicas o alélicas, en este caso Q de 0 a 1, tienen diferente delta o cambio en Q. Pero aquí lo más importante es que ustedes aprecien que el mayor delta o el mayor cambio ocurre cuando P igual a Q igual a 1/2. Ya sea que seleccionen a favor del recesivo o en contra del recesivo. ¿Qué más nos dice esta gráfica de aditividad? Nos dice que cuando ustedes tienen Q igual a 0, eso quiere decir que P es igual a 1, ¿verdad? Quiere decir que aquí tienen una línea pura. Aquí. Póngale línea pura A mayúscula, mayúscula. ¿Qué quiere decir que Q valga 1? Quiere decir que aquí tienen la otra línea pura. Póngale A minúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta a la selección o el delta si ustedes parten de una línea? ¿Quién me dice? ¿Tendrán respuesta a la selección cuando todos los genotipos son homocigóticos, recesivos o dominantes? Aquí póngale A mayúscula, mayúscula y acá minúscula, A minúscula. Entonces, No, profesor. No se obtiene respuesta, ¿verdad? Recuerden, para que exista respuesta a la selección debe haber variabilidad. Y si ustedes tienen una población línea pura, ya sea dominante o recesiva, pues no van a tener respuesta a la selección, por eso el delta es 0. Eso lo que quiere decir es que en las líneas puras no hay respuesta a la selección, porque todos los individuos son el mismo genotipo. Y solamente en la medida en que hay 2 alelos,
con la frecuencia que sea, ¿sí? Pero que haya al menos 2 alelos distintos, entonces sí van a tener respuesta. Y la máxima respuesta, o el máximo delta, se obtiene cuando P igual a Q igual a 1/2. Eso es importante que no lo pierdan de vista, porque a veces alguna gente comete el error en plantas autógamas como el frijol, que parten de una variedad línea, por ejemplo la variedad de frijol peruano, es un frijol muy común en el occidente de México, es un amarillito, muy bueno, muy rico. Entonces, a partir de la variedad peruano, que es una variedad línea, pretenden hacer una variedad nueva. ¿Se podrá? Se podrá que tomen la variedad peruano o tomen la variedad reina, que es también de tipo azufrado amarillito. ¿Se podrá a partir de esa variedad línea hacer una nueva variedad? ¿Quién me contesta? No, profe. No se puede porque no hay variación, porque ya está fijo un alelo, ya sea el dominante, en este caso, o el recesivo en este otro caso. Entonces, adelante, Julio. Nos mencionó que, por ejemplo, lo de salir frijol negro sándwich, creo, y dice que esas son multilíneas, pero dijo que se iban a perder o algo de ese estilo. Bueno, les estoy hablando aquí del caso de variedades líneas, ¿no? Que sea una línea dominante o una línea recesiva, lo que sea. Pero si ustedes tienen en su población una mezcla de líneas, ahí sí hace sentido que puedan tener una mejor variedad. Pero si seleccionan para este lado o para este lado, líneas de cualquier lado, o sea, supongan que tienen muchas líneas, ¿no? Supongan que son muchos genes, pues no solo uno, como aquí. Entonces, ahí sí, como es una multilínea, hay muchos genotipos, aunque cada uno sea homocigote, pueden obtener una nueva variedad. Pero si quieren representar a la variedad multilineal, el ejemplo que les puse fue la Negro San Luis, ¿qué pasa si ustedes tienen aquí un conjunto de líneas y quieren representar a ese conjunto de líneas con solo una planta? ¿Estarían representando a la población o generarían una variedad distinta? Es la misma población, ¿no, profe? No, lo que les estoy diciendo es que en el caso de la Negro San Luis, que es un conjunto de líneas, yo quiero que la representen, pero si solo toman una planta, como es autógama, solo van a tomar una línea de todas las líneas posibles. Entonces no van a representar a la población, van a generar una variedad distinta, van a cambiar a la Negro San Luis. Pues. Por eso les decía que hay que tener cuidado cuando se describe esa variedad para tomar un tamaño de población suficiente para representar a las multilíneas. Eso es básicamente las implicaciones que tiene el mejoramiento en las autógamas. ¿Vale que va? Bueno, eso es bajo dominancia. Pero ¿qué pasa es bajo aditividad? ¿Qué pasa bajo dominancia completa o bajo dominancia? Noten ustedes que la gráfica es la misma, varió las frecuencias alélicas del recesivo, en este caso Q, representado por Q, y aquí está el delta. La línea verde representa selección a favor, la línea roja selección en contra, pero tal vez observen algo. ¿Cuándo es el máximo? ¿Cuándo la respuesta es máxima? Cuando Q vale ¿cuánto? 2/3 o 66. O cuando Q vale la calificación mínima probatoria para todo chapinguero decente, ¿no? Para que ya no se les olvide. O sea, bajo aditividad el máximo de la respuesta es cuando P igual a Q igual a 1/2, pero bajo dominancia el máximo se obtiene en 2/3. Esa es la diferencia fundamental entre los dos tipos de acción génica, aditividad y dominancia. Vamos a ver ahora qué pasa con sobredominancia. Miren, con sobredominancia lo que quiere decir es que el individuo que van a seleccionar no son las líneas, más bien es el híbrido, el heterocigote, y van a hacer selección en contra de las líneas.
Me voy a regresar al esquema solo para que lo tengan de manera visual. Lo que vamos a analizar ahorita es este, miren. Es este. Cuando hay desventaja selectiva de ambas líneas, puede ser diferente desventaja selectiva para la línea A mayúscula de la línea minúscula, o puede ser la misma desventaja selectiva. Los valores de S1 y S2 pueden ser iguales o distintos en la línea. Lo importante es que visualicen que el heterocigote es el mejor, el que más descendencia deja. Entonces vamos a ver cuál es el cambio de las frecuencias génicas bajo sobredominancia. Y aquí quiero que visualicen algo muy importante. Muy importante. Fíjense, aquí está la estructura de la población. La Hardy-Weinberg, P cuadrada más Q cuadrada, que suman 1 para cada uno de los 3 genotipos. Aquí está el valor adaptativo, donde el mejor es el híbrido, el heterocigote, y ambas líneas tienen desventaja selectiva. Entonces, las frecuencias después de la selección, recuerden, no son más que el producto de las frecuencias originales por el valor adaptativo. Y con esto, con la sumatoria de esta tercera hilera, obtenemos G barra. Entonces, miren, aquí está G barra, en la sumatoria de esta hilera. Aquí está el álgebra ya reducida. G barra es igual a 1 menos S1 P cuadrada menos S2 Q cuadrada, o sea, una línea, la otra línea. Parece que esto representa la línea mayúscula, esto representa la línea minúscula. ¿Sí? Entonces, Q1 sigue siendo lo mismo, ¿no? Q1, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan que decíamos a qué era igual? Siempre es lo mismo, ¿no? Q1 va a ser igual a la línea, esto, más un medio del híbrido, o sea, más un medio de 2PQ, ajustado por G barra. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Sí? Aquí está lo que vale Q1, este es el valor de Q1, no voy a hacer el álgebra, ¿sí? Simplemente es la frecuencia de la línea, esta es la mitad de la frecuencia del híbrido, ajustado por G barra, este es G barra, esto que tuve aquí. Y esto es Q1. Eso lo uso para calcular el delta. Y entonces Q1 menos Q0. Aquí está todo esto, es Q1. Hacemos el álgebra. Igual no me voy a detener en el álgebra. Ustedes lo revisan con calma si gustan. Y llego a obtener que el delta o el cambio, la respuesta a la selección, no es más que PQ que multiplica a SP menos SQ. Todo está en términos de la población original. O sea, P0, Q0, ajustado por el G barra o la media. Entonces, noten ustedes, ¿qué pasará? Esto es para que lo analicen. O sea, las formulitas las tenemos que utilizar para derivar aprendizajes o conocimientos o conceptos. Entonces, ¿qué pasará si S1 y S2 son iguales a 0? Si el valor son iguales a 1. Si el valor reproductivo de la línea A mayúscula es 0 y el valor reproductivo de la línea A minúscula es 0. Es decir, si solo seleccionan el híbrido, ¿qué pasará? Me voy a regresar aquí, ¿no? ¿Qué pasará si solo seleccionamos el híbrido? Es decir, que aquí el valor reproductivo de las líneas sea 0. Eso es lo que quiere decir cuando les digo que S1P y S2Q sean igual a 0 la diferencia. O sea, ¿qué pasa si esto es 0? ¿Lo pueden ver de manera intuitiva? ¿Qué pasará si solo seleccionan el híbrido y lo siembran? ¿Quién me dice qué es lo que va a producir este monohíbrido si lo siembran? Si seleccionan solo plantas así. La siguiente generación, ¿quién me dice qué pasará? A ver, Tania. ¿Van a salir iguales, profe? Pues sí, si tienen el híbrido. ¿Cómo se agrega un monohíbrido según la ley de la segregación de Mendel? Se agrega 1, 2, 1. Acuérdense que la segregación genética de un monohíbrido siempre es 1 de una línea, 2 del híbrido y 1 de la otra línea, que es 1, 2, 1, son cuartos, ¿no? 1, 2, 1. Entonces, esa formulita que acabo de obtener les tiene que hacer sentido
Uy, ya me pasé mucho, ¿no? Aquí estoy, miren. ¿Qué pasa cuando esto de aquí es cero? Pues todo es cero, ¿no? O sea, si todo esto de aquí es cero, o sea, si lo que están eliminando de alelos dominantes de la línea homocigote dominante es igual a lo que están eliminando de la línea recesiva, pues todo esto se hace cero. Y si todo esto se hace cero, ¿cuánto vale delta? Pues vale cero, ¿no? O sea, algo por cero, de cero entre algo, pues sigue siendo cero. O sea, lo que quiere decir esta formulita, así en esencia, que si la desventaja selectiva de ambas líneas es igual, esta diferencia se hace cero y no hay ningún cambio en las frecuencias génicas. O dicho de otra manera, que cuando la acción génica es sobredominante, seleccionar el híbrido no cambia las frecuencias génicas, porque el híbrido siempre va a segregar 1, 2, 1. Eso se demuestra aquí, miren, se genera algo que se llama polimorfismo estable, con delta Q igual a 0, se forma un equilibrio, pues. Sí, con delta Q igual a 0 siempre va a ocurrir cuando S1P sea igual a S2Q, lo que le estaba comentando, ¿no? Es decir, si esto parto de aquí, esto lo estoy poniendo aquí, entonces como ustedes ya saben que P es igual a 1 menos Q, yo quiero poner todo en términos de Q. Entonces sustituyo esta P por su valor en términos de Q, que es 1 menos Q, y lo que quiero al final de cuentas es despejar. Aquí hacemos el álgebra y despejamos, lo que queremos hacer es despejar Q. Entonces vayan siguiendo el álgebra y al final encontramos que Q no es más que S1 sobre S1 más S2. Eso es para Q. Y para P sería, eso si quieren ustedes demuéstrenlo, o sea, en lugar de sustituir a P por 1 menos Q, háganlo al revés, sustituyan a Q por 1 menos P. Y entonces van a encontrar que la P en el equilibrio sería S2 sobre S1 más S2. ¿Qué quiere decir esto? En esencia, que si ustedes seleccionan un heterocigote bajo sobredominancia, o también sobredominancia en dominancia completa, pero en dominancia completa, recuerden que en dominancia completa no se puede distinguir el valor del híbrido y el valor de la línea dominante. El híbrido solo se puede distinguir fenotípicamente cuando hay sobredominancia. Entonces, cuando ustedes seleccionen el heterocigote bajo sobredominancia, simplemente no va a haber respuesta a la selección, porque este heterocigote siempre les va a segregar la misma población en frecuencias 1/4, 2/4, 1/4, es decir, 1, 2, 1. De tal suerte que la conclusión para sobredominancia es que se genera un polimorfismo estable. ¿Qué quiere decir que se genera un polimorfismo estable cuando seleccionan al híbrido bajo sobredominancia? Que las frecuencias génicas realmente no cambian y se van a mantener siempre los 3 genotipos en la misma proporción de 1, 2, 1. Dicho de otra manera y en conclusión, la selección no es efectiva bajo sobredominancia. ¿Ok? Entonces aquí les tengo una pregunta. Si el heterocigote es el mejor, y hago selección del heterocigote y en la descendencia voy a tener equilibrio, pues no gano nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Aquí la pregunta importante es, ¿cómo le hago para tener una población solo de heterocigotes? ¿Quién me puede decir? Ya vimos que si seleccionamos solo heterocigotes bajo sobredominancia, no vamos a tener respuesta a la selección si tenemos una población en equilibrio de un polimorfismo estable de 1, 2, 1. Pero entonces la pregunta es, si el heterocigote es el mejor, ¿cómo le hago para tener una población solo con el heterocigote? ¿Quién me dice? Con propagación asexual, profe. Se puede hacer con propagación asexual, exactamente, en las especies de reproducción de propagación vegetativa, sin duda.
simplemente clono el genotipo heterocigote, ¿de acuerdo? Pero supóngase que no es de reproducción sexual, sino que es un maíz. ¿Cómo le hago? Con la ¿Cómo le cruz hago para de que líneas toda la pura. población... ¿Perdón? Con la cruz entre líneas. Exactamente, Sandra. O sea, cuando hay efectos de dominancia y sobredominancia, cuando hay efectos aditivos, no importa, ahí sí hay que hacer selección. Pero cuando hay efectos de dominancia y sobre todo sobredominancia, para tener el genotipo híbrido, lo que tenemos que hacer es no seleccionar en su favor, más bien seleccionar a favor de las líneas, formar las líneas y luego cruzarlas entre sí para formar el híbrido. ¿Sí? Esa es la diferencia entre selección a favor de las líneas o del híbrido. ¿Vale? Eso no lo olviden, apúntenlo por ahí. Apúntenlo ahí. La selección no es efectiva bajo sobredominancia. Y agréguenle, para obtener el heterocigote es mejor seleccionar las líneas y cruzarlas entre sí para generar de nuevo el híbrido. Eso apúntenlo con mucha propiedad. Por supuesto que va a ser pregunta de examen, ¿vale? Bueno. ¿Puede repetir, profe? Sí. Aquí donde dice la conclusión, dice la selección no es efectiva bajo sobredominancia. Lo que se debe hacer más bien es seleccionar las líneas y cruzarlas entre sí para obtener el híbrido. Eso es lo que deben apuntar ahí en su nota. ¿Sí quedó claro? Salvador, para todos. Sí, profe, muchas gracias. André, vale. Yo les había dicho que lo que cambia las frecuencias génicas son migración, mutación, selección, deriva. Ya revisamos que aun cuando hay mutación puede haber equilibrio por retromutación, pero eso mantenía las frecuencias de los mutantes altas. Entonces, la razón fundamental de que las frecuencias de los mutantes realmente sean bajas se debe a la selección. Y siempre que la selección y la mutación actúen juntas puede haber dos posibilidades, ¿no? Si la mutación está operando en el sentido de formar nuevos alelos A2, pues incrementa la frecuencia de alelos A2, ¿no? Y luego, si A2 tiene ventaja selectiva, ¿qué es lo que va a pasar si las dos actúan a favor de A2? Mutación y selección. Pues se va a fijar el alelo A2, ¿verdad? Y se va a perder el alelo A1 si las dos actúan en la misma dirección. Pero ¿qué pasa cuando operan en sentido contrario? Es decir, la mutación forma alelos A2, pero A2 tiene desventaja selectiva y la selección lo elimina. Entonces, eso conduce a algo que se llama equilibrio de mutación-selección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el equilibrio de mutación-selección? Que los alelos que se forman por mutación son los mismos que se pierden por selección. La selección los elimina. Y entonces en delta, mutación-selección es cero. Es decir, no cambia la población. Vamos a analizarlo para aditividad y para dominancia nada más. Para aditividad, para selección gamética. Nosotros obtuvimos que el delta Q de mutación, aquí estoy retomando algo que ya vimos hace unas 2-3 clases. El delta Q de mutación es UP, la tasa de mutación con la frecuencia del alelo original. Y el delta Q de selección, para selección gamética, es menos SPQ. ¿Sí? Con G barra igual a 1. Entonces, con estos dos valores de mutación y selección, yo obtengo el delta mutación-selección, ya dije que es igual a 0 si operan en sentidos contrarios. Fíjense, este forma alelos y este los elimina. Entonces pongo el valor de la frecuencia que se incrementa por mutación, más lo que cambia por selección, y ¿qué llegamos a obtener? Ustedes ahí revisen el álgebra. Lo que llegamos a obtener, al final de cuentas, después del álgebra, aquí está el álgebra, ustedes revísensela, es que se obtiene un equilibrio mutación-selección que depende exclusivamente de la tasa de mutación y el coeficiente de selección. En otras palabras, lo que se gana por mutación y lo que se pierde por selección nos lleva a un equilibrio donde las frecuencias génicas P y Q no cambian. Este sería para el caso de Q, este sería para el caso de P, ¿sí?
Noten ustedes que realmente el equilibrio no depende de las frecuencias originales. Pueden ser las que quieran, o sea, P y Q pueden tener los valores que sea de 0 a 1. Realmente el equilibrio depende de la tasa de mutación y el coeficiente de selección. Lo importante es que al final del día se obtiene un equilibrio donde la población no cambie. Para el caso de dominancia completa, desventaja en contra del recesivo, aquí está la delta Q de selección, S Q cuadrada P, aquí está la de mutación, ya la habíamos puesto, entonces la mutación es su P. Entonces para dominancia completa, el delta mutación selección sería esto. Esto es mutación, lo que se gana por mutación, lo que se pierde por selección. Y entonces hacemos el álgebra y encontramos igual que se obtiene un equilibrio mutación-selección, donde Q de equilibrio va a ser igual a la raíz cuadrada de la relación, la tasa de mutación y el coeficiente de selección. Y P, lo que sobre, ¿no? 1 menos Q, porque todo esto, acuérdense que todo esto es Q. Y P es igual a 1 menos Q. Entonces, recuerden, aquí hay dos cosas muy, muy importantes. La primera, si la mutación y la selección actúan en el mismo sentido, el alelo mutante se fija y desaparece el ancestral. Pero si la mutación y la selección actúan en sentido contrario, lo que se establece es un equilibrio mutación-selección donde la población no cambia, permanece constante sus frecuencias. Y bueno, ya nada más para redondear el tema, les decía que el equilibrio mutación-retromutación también hace que las frecuencias no cambien, pero en ese tenor la frecuencia del mutante era más grande que la del ancestral. La razón fundamental para que no sea así en la condición real de la naturaleza es realmente que la selección siempre opera en contra del mutante. Y eso es lo que explica la baja frecuencia de los alelos mutantes, ¿sí? Fíjense, con mutación recurrente sube la frecuencia del mutante, pero con selección recurrente esa frecuencia baja. Y eso en el equilibrio mutación-selección conduce a que la frecuencia del mutante siempre sea baja. Es decir, la selección nunca deja que la mutación incremente la frecuencia de los mutantes. ¿Por qué es esto? Porque normalmente los mutantes son deleterios, no lo olviden. Apúntenlo por ahí. Lo común es que los mutantes sean deleterios, por lo cual tienen desventaja selectiva y la selección se encarga de mantener baja la frecuencia de mutantes. Excepto que el mutante tenga ventaja selectiva, ¿no? Ahí sí la historia es distinta, ¿sí? O sea, aquí estaríamos en ese supuesto, ¿no? Si la mutación lo forma y tiene ventaja selectiva, pues se fija. De lo contrario, si tiene desventaja, realmente su frecuencia siempre será muy baja. Con eso terminamos la ley de Hardy-Weinberg, que dice fundamentalmente que las frecuencias génicas y fenotípicas permanecen constantes de generación en generación, siempre y cuando no ocurra migración, mutación, selección o deriva. Pero aun cuando estas ocurran, de todas maneras se puede lograr un equilibrio, siempre y cuando ocurran en sentidos contrarios. ¿Vale que va? Bueno, vamos a ver la última fuerza evolutiva que se llama deriva genética, que también está en la razón fundamental de la hibridación. O sea, ya vimos todo lo que tiene que ver con migración, mutación como fuente de variabilidad genética, ya vimos selección y vimos que selección es más eficiente cuando los genes tienen efectos aditivos. Pero vamos a ver ahora qué pasa con el otro campo del mejoramiento, que es la hibridación. Y en ese contexto vamos a revisar la deriva genética. ¿Qué cosa es la deriva genética? Pues no es más que un cambio aleatorio de las frecuencias génicas, que se debe a muestras de tamaño pequeño. Y aquí la pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál será el tamaño más pequeño? Fíjense, esta foto es bien bonita. Este es un frijol con fertirriego. ¿Cómo cuánto creen que rinde un frijol de fertirriego? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien ha visto frijoles de fertirriego a nivel comercial? Les pongo estas fotos. Esto es en Sinaloa. También en el Bajío hay frijoles con fertirriego en doble hilera.
Les pongo estas fotos para que no crean que es imposible. Esto está sucediendo. O sea, los cultivos básicos en pertirriego no son una utopía ni un capricho de nadie, simplemente es un uso eficiente del agua y un incremento importantísimo en la productividad. Estos frijoles en pertirriego pueden rendir más de 4 toneladas por hectárea. Pero bueno, eso es para que no se nos olvide que somos agrónomos, ¿no? Los fitotenistas somos agrónomos. Entonces, si yo le digo que esta es una variedad línea de frijol, ¿cuántas plantas necesito para representar a la población si es una variedad línea? Una sola. Una sola. ¿Y cuántos granos de esa planta? Uno solo. Uno solo. Esa es la característica de las variedades líneas, que con un solo individuo o un solo granito, ustedes tienen a la variedad. Bueno, entonces el tamaño mínimo de las autógamas es 1. Ya sean frijoles o jitomates, lo que ustedes quieran, no simplemente sean autógamas, ¿no? Pero ¿cuál es el tamaño mínimo en las alógamas? Aquí siempre hay que distinguir alógamas, autógamas, siempre. Si se fijan que en esta parte, la primera unidad y la 1 y la 2, yo les he hecho mucho hincapié en la diferencia autógamas, alógamas. Las alógamas tienen apareamiento aleatorio, las autógamas no. Las autógamas están en equilibrio porque son variedades línea generalmente. Y las alógamas por apareamiento aleatorio. Entonces, les pregunto, ¿cuántas plantas necesitan para representar una alógama? ¿Será suficiente con una? No, profe, no es suficiente. No, no es suficiente, porque acuérdense que la característica de las alógamas es que son poblaciones heterogéneas, que tienen muchos genotipos distintos. Entonces ahí un individuo no es suficiente para representar a la variedad o a la población. Eso no lo pierdan de vista, realmente esto es lo más importante de la deriva. ¿Hay deriva en una autógama si seleccionas una sola planta? No, no hay deriva, ¿no? O de una población variable, supóngase que aquí tengo la población negro San Luis de frijol. Si selecciono solo una planta, ¿estaría haciendo deriva? Suponiendo que la San Luis es una multilínea. Si solo selecciono un granito, ¿estaría haciendo deriva? ¿Estaré cambiando a la población? No. Sí, ojo, le estoy hablando de la negro, que es una multilínea, es un conjunto de líneas. Pero si solo agarro un granito, solo agarré una línea del conjunto de líneas que había en la variedad negro San Luis. Entonces, sí estoy cambiando a la población y a ese cambio se le llama deriva. Estoy fijando unas líneas y eliminando otras. Solo por tamaño de muestra, solo porque tomé un granito, ¿no? Estoy haciendo deriva. Solo fijo una línea y todas las demás las pierdo. Aquí imagínense que es la negro San Luis, pónganlo en sus notas. Entonces, ¿cuál es el impacto de la deriva? Porque dice un cambio aleatorio, ¿no? Si tomo un granito de frijol, una semillita de frijol, pues yo no sé cuál línea va a ser, ¿no? Simplemente es aleatorio. No sé si va a ser recesiva, si va a ser dominante, etcétera. Simplemente la tomé y se van a fijar unos alelos y se van a perder otros. Ese es el impacto de la deriva. Cuando se toman muestras de tamaño pequeño, tan pequeño como uno en el caso de las autógamas, pues se fijan o se pierden alelos, ¿sí? Y desde luego se incrementa la frecuencia de las líneas puras. Y eso es cierto también para las alógamas. Supónganse que aquí seleccionan esta planta, ajá, y dentro de esa planta, de esa mazorquita, seleccionan un grano de maíz y lo siembran. Como ese granito viene de apareamiento aleatorio, seguramente ese genotipo va a ser heterocigótico, ¿verdad? Si lo siembran, va a segregar. Si lo vuelven a sembrar y seleccionan otra vez, cada vez seleccionan una planta, un grano. O sea, siembran la mazorquita, ¿no? Obtienen todas las mazorcas y luego de esas seleccionan solo una planta. Lo siembran y vuelven a seleccionar solo una planta, lo siembran. ¿Qué va a ir pasando con la heterocigosidad de la población original? ¿Qué le va a ir pasando?
O sea, ¿qué pasa si hacemos autofecundación recurrente? ¿Se acuerdan? Eso está por allá en unas 3 clases antes. Cuando hacemos autofecundación recurrente, seleccionando solo un individuo para autofecundarlo, lo que generamos es líneas, homocigosidad, pues. Entonces, aún en las alógamas, si hacemos autofecundación recurrente, generamos líneas. Lo que estamos haciendo es derivar líneas. Por eso se le llama deriva genética. Derivan líneas. Y aquí les hablo de la alógama maíz, pero también el tomate de cáscara, que es la especie en que yo trabajo, es de flores hermafroditas, pero es alógama obligada por autoincompatibilidad. Anótenlo. Tomate de cáscara es alógama obligada. Tomate de cáscara, póngale. Hermafrodita, pero alógama obligada por autoincompatibilidad. Es decir, no se puede autofecundar. Yo no sé si vieron el concepto de autoincompatibilidad en su curso de genética básica y la genética de la autoincompatibilidad. ¿Sí lo vieron? Bueno, sí. ¿No lo vieron? O sea, yo les estoy diciendo algo así rápido, ¿no? El tomate No, de profe, cáscara. no lo vimos. Ah, bueno. Entonces, por lo pronto, anótenlo así. Tomate de cáscara, especie hermafrodita, alógama obligada por autoincompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede autofecundar. Entonces, el tamaño mínimo ahí no puede ser 1, ¿no? Ahí necesitan al menos 2 plantas. ¿Están de acuerdo? En fin, si no vieron el concepto de autoincompatibilidad y subgenética, lo vamos a ver por ahí en algún... Lo voy a incluir pues en una de las unidades. En la unidad 3 no, porque ya la preparé. De hecho, se las voy a mandar tal vez mañana o pasado. Pero tal vez lo incluyamos el concepto, las cuestiones de autoincompatibilidad, la genética de la autoincompatibilidad, porque muchas especies son autoincompatibles, igual que el tomate de cáscara. Entonces, se los voy a incluir en la unidad 4. ¿Qué les parece? Profe, Aprovecho el viaje para preguntarles, ¿vieron la herencia de la androesterilidad? no. No. Ay, ¿Qué es eso? Profe, Es que, bueno, lo que pasa es que el profesor Reynoso ni se dio a la tarea de darnos clase, o sea, nada más nos mandaba las diapositivas. Y muchos le exigimos, oiga, profe, denos clase, tenemos dudas. No, está en los PDF o está en las diapositivas. Entonces, pues la verdad, yo creo que estamos muy rezagados en esa parte. qué pena. Bueno, voy a tratar de incluir androesterilidad. A lo mejor lo incluyo en la unidad 3, la que sigue. Y voy a incluir autoincompatibilidad, la genética de la autoincompatibilidad en la unidad 4. Porque, imagínense ustedes, la autoincompatibilidad tiene muchísimas implicaciones en el contexto del mejoramiento. Y muchas especies son autoincompatibles o alógamas obligadas. Y la androesterilidad, pues es la razón fundamental de que se usen semillas híbridas de cultivos tan importantes como el sorgo. O sea, si no hubiera androesterilidad, no habría híbridos de sorgo, así de simple. O sea, así de importante es la característica mendeliana de androesterilidad. Y por cierto, la genética es bien bonita, la genética de la androesterilidad. Se debe a la acción conjunta de genes mendelianos del núcleo y plasmagenes que están en el citoplasma. Pero bueno, mejor se los incluyo en la unidad 3 para no abrumarlos mucho ahorita, ¿vale? Ya me salí mucho del Hardy-Weinberg. No se preocupen, lo voy a incluir androesterilidad en la unidad 3 y autoincompatibilidad, la genética de esas dos cosas en la 4. Y estoy preocupado porque es difícil dar clase cuando el curso previo no se llevó bien, pero vamos a ir haciendo un esfuerzo para irnos entendiendo. ¿Va que va? Entonces me regreso a la deriva. Deriva genética, cambio aleatorio de frecuencias génicas, ¿sí? Que se debe a muestras de tamaño pequeño, tan pequeño como un granito. En las autógamas se puede, en las alógamas no se puede, ¿no? Sobre todo si son alógamas obligadas con las autoincompatibles. Aquí les voy a hacer una pregunta, miren. Dice, sea una población en equilibrio Hardy-Weinberg con P igual a 0.02 del alelo A mayúscula. Ustedes ahorita
ahorita, díganme, si P vale 0.2, ¿cuánto vale P cuadrada? ¿O cuál es la frecuencia de A mayúscula mayúscula? 0.04. 0.04, pónganselo. Y si P vale 0.2, ¿cuánto vale Q? 0.8. Póngale Q igual a 0.8, igual a la frecuencia del alelo A minúscula. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia de la línea recesiva? Si Q vale 0.8. .32. A ver, si Q vale 0.8, ¿cuánto vale la frecuencia de la línea recesiva? O sea, Q cuadrada. ¿Cuánto es Q cuadrada? Acuérdense que este es P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, bajo la ley de Hardy-Weinberg. Entonces, ¿cuánto vale Q cuadrada dado que Q vale 0.8? 0.064. Exacto. 8 por 8, 64, 0.64. ¿Y cuánto vale la frecuencia del híbrido? 0.32. Exacto, 0.2 por 0.8, que es 0.16 por 2, porque es 2PQ. 16 por 2 es 32, 0.32. Esto se los pregunté a propósito, porque casi siempre se les queda grabada la población F2 mendeliana, donde P igual a Q igual a 1/2. Acuérdense, esa es nada más una población de un infinito número de poblaciones Hardy-Weinberg, ¿vale? Donde los valores de P y Q pueden variar desde 0 hasta 1. Eso no lo olviden. Entonces aquí sería 0.04, aquí sería 0.32 y aquí sería 0.64. Bueno, ya hablamos del menor tamaño de muestra de una autógama y una alógama. Entonces, ahora para que ustedes comprendan qué cosa es la deriva y cómo se usa en el mejoramiento, vamos a ver esta lámina. Miren. Fíjense, esto está diseñado para que ustedes entiendan el concepto de la deriva. La deriva genética les decía que es un cambio aleatorio de frecuencias génicas donde se puede predecir la magnitud del cambio, pero no la dirección. ¿Sí? Simplemente la magnitud del cambio es la varianza de la binomial. A lo mejor ustedes recuerdan la binomial de su curso de estadística, ¿no? Donde parten de una subpoblación de tamaño n que representan los cambios de las frecuencias génicas. Pero no se enreden, el delta Q no es más que la varianza de la binomial, que son las frecuencias génicas P y Q acotadas por el tamaño de muestra, n. ¿Por qué es 2? Porque cada una tiene 2 gametos, no estamos hablando de plantas diploides, pero este n es el tamaño de muestra. Ya les dije cuál es el tamaño mínimo, ¿no? 1. Y ya sabemos qué pasa cuando hay tamaño de muestra pequeñito. Si no quieren tener deriva, si no quieren perder alelos, ¿cómo debería ser n? Pues grande, ¿no? Porque es el principio de la Hardy-Weinberg. En una población grande y con apareamiento aleatorio, no habrá cambios, es decir, no habrá deriva. Pero si n es pequeñita, tan pequeña como 1, cuando uno toma una plantita de maíz y la autofecunda, está tomando n igual a 1. Lo que ocurre es deriva. Cambia la población. Entonces aquí les voy a poner una población hipotética, miren. Con P igual a Q igual a 1/2 para que no la olviden. Y muestras de tamaño 1, unita planta. Una planta de maíz agarré o una planta de frijol, la que quieran. Aquí no importa. Es lo mismo para alógamas que para autógamas, la deriva. ¿Sí? Entonces supongan que toman una semilla, una planta. Esa planta puede ser homocigótica dominante, ¿no? Y si es así, ¿qué pasa con la descendencia? Pues solamente va a tener el mismo genotipo, ¿no? O sea, se fija el locus A mayúscula y desaparece. Aquí se fija el alelo A mayúscula. ¿Y qué desaparece? El alelo A minúscula, ¿no? Pero si la planta que seleccionan es esta, su descendencia será la propia línea. Entonces, ¿qué pasa aquí?
se fija el alelo A minúscula y desaparecen todos los que tengan A mayúscula. Eso es el cambio por deriva. Se fija un alelo y se pierde otro. ¿Ok? Eso es cuando seleccionan líneas, ¿no? Cuando la plantita que seleccionaron era homocigótica, ya sea de este tipo o de este tipo. Recuerden, se fija aquí en el caso el alelo A mayúscula y desaparece el A minúscula. Si quieren, póngale ahí abajo. Se fija A mayúscula y desaparece A minúscula. Pero si la semillita que tomaron era homocigote para A minúscula, se fija A minúscula y desaparece A mayúscula. Ese es el cambio por deriva con tamaño de muestra pequeño. En este caso, en el extremo es 1. ¿Sí? Bueno, así se derivan líneas para luego hacer híbridos. Se toma un individuo, se autofecunda, y claro, aquí es para un locus, se fija en una sola generación. ¿Sí? Pero si son muchos loci, realmente no se fija en la primera generación, hay que hacer varias generaciones de autofecundación recurrente. Pero ¿qué pasa si la semillita que seleccionaron es híbrida y la autofecundan? Aquí pongan el signo de autofecundación. Por favor, a todas pongan el signo de autofecundación. ¿Vale? Aquí. ¿Se acuerdan cómo es el signo de autofecundación? Una crucecita encerrada en un circulito. Aquí póngale una crucecita encerrada en un circulito. Una crucecita encerrada en un circulito. ¿Qué pasa si la planta que seleccionaron es híbrida y ustedes la autofecundan? ¿Cómo segrega un monohíbrido? Según la ley de la segregación mendeliana. Pues va a segregar, aquí póngale, 1/4 de A mayúscula mayúscula, 2/4 de A mayúscula minúscula y 1/4 de A minúscula a minúscula. O sea, siempre que seleccionen un híbrido, va a segregar 1, 2, 1. Acuérdense, siempre que seleccionen el heterocigote, se va a formar, ¿qué cosa? Una población de polimorfismo estable con 1, 2, 1. Recuerden, la selección no es efectiva a favor del heterocigote. La selección solo es efectiva cuando hay dominancia a favor de las líneas. O sea, por eso dice, se derivan líneas, se derivan líneas. Y entonces, si nosotros sabemos que el híbrido es el más rendidor y seleccionamos a favor de él y nunca obtenemos ganancia porque siempre va a segregar 1, 2, 1, ¿quién me dice aquí en esta población que tengo aquí? Ustedes aquí pónganla, 1/4 de A mayúscula mayúscula, 2/4 de A mayúscula minúscula y 1/4 de A minúscula a minúscula. ¿Quién me dice cuál es la frecuencia del alelo A mayúscula aquí en esta población? Ya dijimos que es la frecuencia de la línea más la mitad del híbrido, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale aquí P? 3/4, profe. 3/4. No es 3/4. A ver, Jesús decía. A ver, le estoy diciendo de nuevo, miren. Aquí, la frecuencia de la línea A mayúscula mayúscula es 1/4. La frecuencia del híbrido es 2/4. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del alelo A mayúscula? La frecuencia de la línea, 1/4, más la mitad del híbrido, que es 2/4. ¿2/4 es la mitad de 2/4? Medio. Exacto, la mitad de 2/4 es 1/4 más 1/4. P, aquí póngale P igual a 1/2. Y aquí, ¿cuánto vale Q? Si P igual a 1/2, ¿cuánto vale Q? La línea, que es 1/4, más la mitad del híbrido, que es 2/4, entonces la suma de... Medio también. Exacto, entonces póngale P igual a 1/2, Q igual a 1/2. Entonces, ¿qué generé? Si la plantita que seleccioné era híbrida, generé lo mismo que tenía, ¿no? Mi población original era P igual a Q igual a 1/2. Y aquí se los puse así con numeritos. Miren, aquí es 1, 2, 3, 4 línea. Y luego aquí 1, 2, 3, 4 línea. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 híbridos. O sea, quiere decir que es
El total, ¿cuántos son? 16, ¿no? 4 entre 16, un cuarto. 4 entre 16, un cuarto. 8 entre 16 es... ¿Cuánto? Medio. Un medio o 2 cuartos, como quieran. Por eso aquí les puse 1, 2, 1. Aquí está en cuartos. Para recordarle la ley de la segregación mendeliana de un monohíbrido. Entonces, con base en esta lámina, estudiensela muy bien. Esta es pregunta de examen. La deriva conduce a la formación de líneas puras, ¿vale? La deriva. Claro, eso es cuando se acompaña con autofecundación, por supuesto. La segunda conclusión. La selección a favor de los heterocigotes no es efectiva porque siempre segregan 1, 2, 1 y generan poblaciones estables. Si quieren, pónganlo ahí. La selección a favor de los heterocigotes no es efectiva porque siempre conducen a poblaciones segregantes estables. Y entonces, si yo ya sé que el híbrido, los híbridos, aquí estoy hablando de locus, pero si fueran muchos, después lo vemos en cuantitativa. Si yo ya sé que el híbrido es el más rendidor y sé que seleccionando a su favor no puedo mantenerlo, porque siempre va a estar en frecuencia de un medio o 2 cuartos, pues, el híbrido. ¿Cómo le hago para generar siempre el híbrido? Pues selecciono a favor de las líneas, formo las líneas, derivo las líneas y después las cruzo entre ellas. Y si quieren, pónganle ustedes aquí una flecha, ¿no? Si quieren generar este híbrido, tienen que cruzar esta línea con esta línea. Solo así se puede generar siempre la población híbrida. Ustedes únanlo para que no se les olvide, completen el esquema. Como ven, ese esquema es poderoso, ¿eh? Aquí tiene muchos conceptos. Está implicado. La selección no es efectiva a favor de los heterocigotes porque segregan y generan polimorfismos estables. Los heterocigotes o híbridos siempre son superiores a las líneas, pero para formarlos hay que derivar las líneas. ¿Cómo se derivan las líneas? Por autofecundación recurrente. ¿Vale que vale? Espero que hayan entendido el concepto de deriva y espero que les quede claro que para formar un híbrido no hay que hacer selección a favor de él, sino más bien hay que formar las líneas y cruzarlas para generar el híbrido. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya terminamos lo que tiene que ver con genética de poblaciones. Me queda, no sé, me han de quedar unos 20, 30 minutos, ¿es correcto? Sí, profe. 26 minutos, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a cambiar tantito. ¿Por qué? Porque aquí solo hemos estado hablando de caracteres cualitativos. Hemos estado analizando un locus, dos los, ligados, independientes, etc. ¿Vale? Y eso está bien, porque queríamos revisar el equilibrio, desequilibrio y el efecto de la migración, mutación, selección, deriva en las poblaciones como fundamento del mejoramiento. Pero ahora vamos a cambiar a la herencia de los caracteres cuantitativos, ¿sí? Ese es el objetivo de este punto. Estudiar la herencia de aquellas características que están determinadas por muchos genes de manera simultánea, ¿sí? Vamos a estudiar sus parámetros genéticos y vamos a estudiarlos porque realmente esta es la base teórica del mejoramiento. Repito entonces, en este tema vamos a ver la herencia de los caracteres cuantitativos. ¿Cuáles son los caracteres cuantitativos? Son aquellos que están determinados por muchos genes de manera simultánea, para que lo definan ahí con precisión en su cuaderno. Y esta es una historia rápida del mejoramiento genético del programa de tomate de cáscara, que empecé en 1985, junto con el doctor Fidel Márquez Sánchez. Fíjense, hacíamos trasplante en riego rodado por allá en el 85. Este era el campo experimental de nuestra universidad. Luego hacíamos riego por aspersión. Y ahora lo hacemos con riego localizado, con fertirriego. Y ya últimamente incluso con acolchado y espalderas y muchas otras cosas. Pero hace 35 años el tomate de cáscara cuando se sembraba en riego, porque se siembra en temporal o en riego,
Entonces, cuando se hacía el riego era rodado. Entonces, fíjense cómo en 35 años hemos cambiado la tecnología de producción de todos los cultivos, ¿eh? Yo les platico la historia del tomate de cáscara porque es el cultivo que he trabajado toda mi vida. Yo he sido mejorador de tomate de cáscara toda mi vida y cultivador a escala comercial de maíces en mi tierra natal, Jalisco, y de frijoles en la tierra natal de mi esposa, Durango. No siempre me he movido entre el maíz, el frijol y los tomates. Sí les dije que tengo algunas parcelas allá de mi señor padre sembradas de maíz en mi tierra, ¿verdad? Que por cierto, ya andan cosechando. Ahí luego les comparto unos videos. ¿Y nos enseñó unas fotos, profe? Ah, sí, les enseñé unas fotos cuando estaba en el lote, ¿no? Filote. Ya empezaron a cosechar ayer mis hermanos. Ahorita andan en un rendimiento cercano a las 11 toneladas por hectárea. Llovió ¿Es muy... en Tenamaxtlán, no, profe? Sí, en Tena. ¿Conoces Tena, Julio? No. Pero hay varios paisanos de ahí en Chapingo. Sí, sí hay muchos. Yo fui el segundo chapinguero de la historia. El primero fue Víctor Valdovinos Chávez, que ya se jubiló, fue maestro de matemáticas y en la prepa y de economía, en el doctorado de economía. Él fue el que me llevó la solicitud para entrar a Chapingo en 1975. Antes los estudiantes iban a los pueblos, a las secundarias de los pueblos a llevar las solicitudes para entrar a Chapingo. Y a mí me la llevó Víctor Valdovinos Chávez. De hecho, cuando entré a Chapingo, cuando llegamos a Chapingo, nosotros nos dieron de alta el 21 de noviembre del año 75, fíjense nada más. No tuvimos clase en el primer semestre por problemas políticos. Nada que ver con ustedes, ¿no? Ustedes por lo menos a distancia algo le avanzan. Pero nosotros en el primer semestre no tuvimos absolutamente ni una clase. Era solo grilla 1, grilla 2, grilla 3. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo llegué el 21 de noviembre, de hecho llegué el 20 de noviembre, por eso no se me olvida. Nos citaron primero el 6 de octubre, pero luego nos regresaron, no nos dieron de alta porque había problemas políticos. Y nos volvieron a llamar hasta por ahí el 20 de noviembre. Total que yo me di hasta el 21 de noviembre del año 75 y el 20 de noviembre llegué y viví en el cuarto de Víctor Valdovinos Chávez, el 54 de la primera, para ser preciso. Y ya me asignaron mi cuarto y me asignaron el 43 de la quinta, de relleno como pelón, así nos decían antes. Todo eso ya ha cambiado, ¿eh? Les estoy platicando un poco de historia para que se les borre tantito la Hardy-Weinberg y empezar con la cuantitativa. Ese es el único propósito de platicar algo de la historia de un servidor. En fin, aclarado eso, vamos a ver de qué se trata la herencia de los caracteres cuantitativos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles fueron los pioneros, los trabajos pioneros de la genética cuantitativa? Acuérdense, los caracteres cuantitativos son aquellos determinados por muchos genes de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, de los pioneros es Johansen. En 1903 postuló la teoría de la línea pura. La vamos a revisar después con detalle cuando veamos hibridación, no se preocupen. La teoría de la línea pura simplemente dice que si ustedes hacen autofecundación recurrente en una lógama, generan líneas puras, homocigóticas. O bien que las autógamas en esencia son conjuntos de líneas puras. Esa es la teoría de la línea pura de Johansen. Y luego un descubrimiento también muy interesante es el que tiene que ver con la heterosis, la base fundamental de la hibridación. Ese fue postulado por Schul en 1908. También lo vamos a revisar. Vamos a revisarlos, esos trabajos. Ya se fijaron que a mí me gusta revisar los trabajos originales clásicos, ¿verdad? Hay algunos que nunca van a pasar de moda. Fíjense, este señor, Reuter, descubrió la androesterilidad, eso que les decía hace rato que es la base fundamental para la utilización comercial de la heterosis a través de las variedades híbridas. Fíjense, se descubrió muchísimo antes de que naciera la genética. El mejoramiento es tan viejo como la domesticación de las plantas, eso no lo olviden. Y para hacer mejoramiento no se necesita ser genetista. Los campesinos son mejoradores. Vamos a revisar también el trabajo de Niels O'Neill, 1909. Él postuló la herencia poligénica de los caracteres cuantitativos.
luego East demostró la validez de la herencia poligénica de los caracteres cuantitativos. Todo esto lo vamos a ir revisando en el tema de caracteres cuantitativos. Y finalmente, ya quien le dio cuerpo a todo este asunto de la herencia de los caracteres cuantitativos fue Fisher. Él postuló las bases de la genética cuantitativa, estudió la variabilidad fenotípica, la variabilidad genética, y la variabilidad genética la partió en variabilidad genética aditiva, variabilidad genética dominante o variabilidad genética epistática. Y de hecho, de manera paralela, desarrolló la teoría de los diseños experimentales para estudiar la variabilidad. Por eso la genética cuantitativa también se le dice genética estadística. Y ya sabrán qué herramientas vamos a utilizar para estudiar los caracteres cuantitativos, ¿no? Pues la estadística. Sin duda la media y la varianza. ¿Vale? Bueno, esa es nada más la introducción de lo que vamos a revisar, los pioneros, solo para recordarlos. El secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, que fue mi maestro, él daba clases de genética básica en la preparatoria en mis tiempos. Y él es biotecnólogo ya en el doctorado, pero él es fitotecnista, pues es igual que nosotros, es nuestro colega. Y él estaba fascinado con la teoría de la línea pura de Johansen. ¿Y saben cómo le decía la raza vaga de mi tiempo? Johansen. Así le decían mis colegas a el doctor Víctor Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura, que fue nuestro maestro en la preparatoria, y ya en mi caso en la maestría fue mi profesor de biotecnología también. Y aparte es mi paisano y mi amigo, pero eso ya es otra historia, ¿vale? Bueno, vamos a revisar primero los tipos de caracteres. Recuerden, cualitativos son aquellos que están determinados por un locus o pocos loci. Repito, son aquellos cualitativos, son aquellos que están determinados por un locus o pocos loci y presentan clases bien definidas. Esa es la característica fundamental de los cualitativos, que también se les llama mendelianos. Lo voy a repetir, son aquellos determinados por un locus o pocos loci y presentan clases bien definidas. En contraste, los cuantitativos presentan variación continua y están determinados por muchos genes. ¿Sí? Entonces, vamos a ya los definimos, ¿no? O quieren que hagamos la definición de nuevo. ¿Qué cosa es un carácter cuantitativo? Si quieren lo apuntamos. Póngale característica cuantitativa. Es aquella determinada, característica cuantitativa. Es aquella que presenta variación continua y está determinada por poligenes. Repito, característica cuantitativa es aquella que presenta variación continua y está determinado por poligenes. ¿Qué es variación continua? Es aquella debida a las diferencias de grado entre los individuos de una población. Repito, es aquella debida a las diferencias de grado entre los individuos de una población. ¿Y qué es un poligen? Igual defínanlo. Conjunto de genes que determinan la herencia de una característica cuantitativa. Conjunto de genes que determinan la herencia de una característica cuantitativa. Y por supuesto, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En nosotros, en los humanos, la estatura, ¿no? Hay poquita gente muy alta y poquita gente muy chaparra. O el peso, hay poquita gente muy gorda y poquita gente muy flaca. O poquita gente muy veloz y poquita gente muy lenta. O poquita gente muy inteligente y poquita gente no tan inteligente. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que la inteligencia es una característica cuantitativa? ¿Qué No, opinan? profe, ¿Eh? todos somos inteligentes.
todos somos inteligentes. Con Julio. Eso es una perspectiva socialmente responsable, ¿no? Todos somos igualmente inteligentes, lo cual equivaldría a decir que todos tenemos el mismo genotipo. Pero si yo les digo que ustedes, sus ancestros y sus descendientes, y toda la población humana a través de toda la historia, jamás ha tenido el mismo genotipo un individuo con otro, excepto cuando son gemelos idénticos, ¿me lo creen? El genotipo, colegas, es un atributo inherente al individuo y es irrepetible, excepto que se clone. ¿Sí? Entonces, si todos tenemos un genotipo distinto, propio, muy característico de cada persona, todos somos diferentes genéticamente. ¿Será que todos seremos igualmente altos? Pues no. Ahora sí, ¿quién decía Julio? En la perspectiva de socialmente ético y responsable, pues sí, todos somos iguales. Pero en la perspectiva evolutiva, ¿será la misma respuesta, Julio? No, profe. Bueno, tienen que entender bien la diferencia, porque ha habido bribones que partiendo de esa realidad natural de que todos somos genéticamente diferentes, han desarrollado conceptos tan grotescos y dañinos para la humanidad como el racismo, que prevalece en muchos países y no obstante que sean desarrollados mucho como los Estados Unidos. De hecho, Trump perdió la elección y qué bueno, por racista y fascista. Pero ha habido ejemplos peores, ¿eh? Ahí está el ejemplo de Hitler en Alemania, que simplemente por declarar la superioridad de la raza aria, se atrevió a matar a millones de judíos. Entonces hay que tener con cuidado, hay que tomar con cuidado estas cosas de las diferencias genéticas. Por lo menos hay que aceptar que bajo las leyes en las sociedades y las creencias o imperantes en el común de la sociedad, todos somos iguales, aun cuando sea verdad que genéticamente somos distintos. Se trata de aceptarnos pues como diferentes, no se trata de segregarnos por ser distintos. Pero en fin, eso es solo para que lo reflexionen. ¿Va que va? ¿Cuál es la característica central entonces de los cuantitativos? Ya no hablo de nosotros mismos. El ejemplo se los pongo con nosotros mismos para que no se les olvide. Y sin duda, aunque nos duela, habemos unos muy tarugos y hay otros que son muy listos, ¿no? Entonces, de modo, así somos el resultado de nuestros genes y nuestro ambiente y la interacción que veremos después en el modelo de Fisher. Fisher hizo una simplificación muy poderosa del efecto de los genes y el ambiente y la interacción que veremos luego. Entonces, en las plantas, en la agronomía, ¿cuáles son ejemplos clásicos de caracteres cuantitativos? Pues el rendimiento, la altura de las plantas, la precocidad, el número de frutos, el tamaño de los frutos, todas esas son caracteres cuantitativos. Y tienen la particularidad de los cuantitativos que presentan una distribución normal estándar. ¿Sí? O sea, los cualitativos se pueden distinguir por clases bien diferenciadas, los cualitativos, pero los cuantitativos no. Más bien es una variación continua. ¿Vale? Bueno, ahorita vamos a ver el efecto de los genes, el número de genes en la distribución. Estas son las diferencias entre cualitativos y cuantitativos. Aquí lo que quiero resaltar es que el efecto ambiental en los cuantitativos es muy grande. Muy grande. Por eso vamos a estudiar el modelo fenotípico de Fisher. Y también voy a destacar con ustedes que en general los caracteres cuantitativos son los más relacionados con el valor reproductivo de las especies. Los cualitativos no tanto, es el color de los frutos, si son rugosos o lisos, eso no tiene mucho que ver con la capacidad reproductiva.
Acuérdense que valor reproductivo es la capacidad de un individuo de dejar descendientes a la generación siguiente. Estamos hablando de la perspectiva, pues, evolutiva en relación con la Hardy-Weinberg. Bueno, los vamos a analizar, los caracteres cuantitativos, con estos supuestos. Así como hicimos con la Hardy-Weinberg, dijimos, no hay migración, mutación, selección ni deriva. Aquí primero vamos a asumir que la meiosis es normal, que no hay epistasis, que no hay ligamiento, que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg. Miren, toda la unidad, lo que llevamos de la unidad 2, era para partir del equilibrio Hardy-Weinberg. Ustedes ya saben de qué se trata eso. Vamos a partir también del hecho de que cada alelo contribuye en la misma magnitud a la expresión de la característica. Primero vamos a asumir que los efectos de los genes son aditivos. Ya después veremos qué ocurre cuando no sean aditivos. Primero vamos a asumir también que no hay efecto ambiental. Después analizaremos qué pasa cuando hay efecto ambiental en relación con la interacción genotipo-ambiente. Todo esto es lo que vamos a revisar en la herencia de caracteres cuantitativos. Entonces, dicho eso, como introducción, solo como introducción, pues vamos a ver el efecto del número de genes en la distribución genotípica. Y esto realmente es la base del mejoramiento, no lo olviden. ¿Sí? Hay dos tipos de alelos en relación a los caracteres cuantitativos. Favorables, los que determinan la mayor expresión de una característica, y los no favorables, o sea, los que no contribuyen en nada al rendimiento, a la precocidad o a lo que ustedes quieran. Entonces los vamos a definir con letras mayúsculas a los favorables y minúsculas a los no favorables, o con X y Y. Esto también define las dos grandes áreas del mejoramiento. Por un lado, la selección, que se basa en que ustedes incrementen la frecuencia de los alelos favorables. Esa selección que vimos en el contexto de la Hardy-Weinberg, para varias circunstancias. Y por otro lado, la hibridación. Ya vimos que en el caso de la hibridación no es factible hacer selección, no es efectiva la selección de heterocigotes. Hay que hacer mejor selección de líneas y después cruzarlas para aprovechar los efectos no aditivos de los genes. Esas son las dos grandes áreas del mejoramiento. Pero independientemente de eso, quiero decirles que la base, toda la base del mejoramiento por selección, es el incremento de las frecuencias de los alelos favorables. Y en contraste, el fundamento de la hibridación es la heterosis. Esos son los dos contrastes que vamos a estar revisando siempre. Por lo pronto, vamos a ver el efecto del número de genes en la distribución de genotipos. Y bueno, este ya se lo saben, ¿no? Un locus con dos alelos. O sea, es una cruza monohíbrida donde cruzo el F1 por el F1, ¿verdad? ¿Qué obtengo del F1 por el F1? Segregación gamética un medio, ¿no? Pero fíjense que ahora se lo voy a poner de otra manera. Esta combinación de gametos de la hembra con los gametos del macho, ¿vale? ¿Se acuerdan que la Hardy-Weinberg lo hacía como P más Q al cuadrado? O sea, un medio de A mayúscula más un medio de A minúscula al cuadrado. Bueno, pues aquí lo vamos a retomar así. Los gametos de un progenitor por los gametos de otro progenitor, que es lo mismo que ser el tablero del Punnett, pues, nos conduce a este binomio al cuadrado. Ese ya se lo saben. Este sería PA más QA minúscula al cuadrado, pero ahora en términos de favorables y no favorables, esto sería un cuarto de el que tiene dos favorables, un medio o dos cuartos del que tiene un favorable y un cuarto del que no tiene ningún favorable. O bien lo puedo expresar como X cuadrada, X cuadrada, ¿no? Y cuadrada. O lo que es lo mismo, este binomio al cuadrado, este es el Hardy-Weinberg, ¿no? ¿Qué sería? Un medio de A al cuadrado es un cuarto de A mayúscula mayúscula. Un medio de A minúscula al cuadrado es un cuarto de A minúscula minúscula. Y luego 2PQ, 2 por un medio es 2 cuartos de heterocigoto. O sea, como lo quieran ver en la perspectiva mendeliana, combinando gametos de hembra y macho, o en la perspectiva de poblaciones haciendo el binomio del arreglo gamético al cuadrado. Como sea,
siempre da lo mismo. Para el análisis mendeliano es 1/4, 2/4, 1/4. Y para el análisis en cuantitativa es x cuadrada, que quiere decir tiene dos favorables, xy que tiene un favorable y y cuadrada que no tiene ningún favorable. Entonces, 1, 2, 1. Pero ¿qué pasa si ahora hacemos un dihíbrido? ¿Cuántos gametos distintos produce este dihíbrido? Ustedes ya saben, ¿no? Bajo la recombinación independiente produce A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. ¿En qué frecuencia cada uno? Si hay independencia, todos 1/4, ¿no? Pero ahora me importa cuántos alelos favorables tienen. Los mayúsculas son favorables, entonces este XX, XY, XY y este doble Y. Esos son los gametos de este dihíbrido hembra. Y los gametos del dihíbrido macho son los mismos, ¿no? Pero yo puedo representar los gametos como x más y al cuadrado, porque fíjense, ¿qué pasa si hago x más y al cuadrado? ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a x cuadrada, xx, va a ser igual a y cuadrada, y más 2xy. ¿Sí? 2xy, este de aquí. Entonces, este arreglo gamético, los gaméticos de un dihíbrido, yo los puedo representar como x más y al cuadrado. Y los del otro progenitor también. Y los genotipos no son más que la combinación aleatoria de los gametos de la hembra y los del macho. X más y al cuadrado por x más y al cuadrado es x más y a la 4. ¿Y a qué cosa es igual a x más y a la 4? Es x más y a la 2n, donde n es el número de genes. En este caso de híbrido, n vale 2. Si quieren ahí, pónganle para el dihíbrido, n vale 2. Bueno, y vamos a ver qué es ese x más y a la 2n. Aquí está, miren, el x más y a la 2n, que es 4. Esto es la expansión binomial, el x más y a la cuarta. ¿Pero qué quiere decir x4? Ah, que es el genotipo que tiene 4 alelos favorables. ¿Qué quiere decir 4x cúbica y? Que hay dos genotipos que tienen 3 favorables y hay otros dos igualitos que también tienen 3 favorables, uno en A y 2 en B. ¿Qué quiere decir 6x cuadrada? Ah, quiere decir que hay 6 genotipos que tienen 2 alelos favorables, ya sea uno y uno, o los 2 en A o los 2 en B. ¿Se acuerdan cuando analizamos aditividad, no? Aquí estoy analizando aditividad. Acuérdense que fue el supuesto que hicimos, aditividad. Y entonces aquí 4x quiere decir que solo hay 4 genotipos, 2 más 2, 4, que solo tienen un alelo favorable, ya sea en B o en A. Y hay uno que no tiene ningún alelo favorable. Fíjense bien, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son los mismos 9 genotipos de un dihíbrido o de una población con 2 loci y 2 alelos por locus, donde hay 4 doble híbridos. La relación, ¿se acuerdan? La relación genética de un híbrido o de una población con 2 loci y con 2 alelos por locus era un 4, 4 doces y 4 unos, ¿no? No se les olvide. Esa sigue siendo la misma relación de un dihíbrido, o bien póngale aquí, o de una población con 2 loci y 2 alelos por locus. ¿Vale que va? Bueno, esa es la relación. Profe, disculpe, profe, ya son 10:30. Ah, qué bueno que me avisaron, porque ya se quedaron, yo me emociono. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche, quedamos, ¿verdad? Sí, profe. Vale, tengan buen día. Profesor, hasta luego, profe, gracias. Vale, Profesor, díganme. profesor, la compañera Luis Lara Sandy no se pudo conectar por problemas de conexión del sexto 1. Ok, si quieren el día de la clase del viernes hacemos un recuento de quienes han asistido y han fallado, ¿vale? Sí, gracias. Pero hasta tengan luego. todo eso por ahí. ¿Vale, Andrea? No me oye la jefa. Bueno, coleguita, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Sí, profe, gracias. Vale. Que tengan buen día. Bye, bye.